Hola chicos, muy buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Agradecemos mucho su asistencia. El día de hoy que corresponde a la charla de falla cardíaca, que está a cargo de dos semilleristas eh, del semillero, que son Violeta Cano, de semestre 11, y Laura Tolosa, de décimo semestre. Y como asesor tenemos al profe Gándara, que nos va a estar acompañando nuevamente. Y sin embargo, también vamos a tener la compañía del doctor Miguel, que nos estará acompañando al final de la charla también para ayudarnos pues con las preguntas y demás. Listo. Entonces, muchas gracias y estén muy pendientes. Y recuerden que las preguntas es al final. Listo. Chicas, pueden empezar. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me confirma alguien si me está escuchando bien? ¿Si me ven? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura, solo para que me vieran, me conocieran la carita. Violeta, si estás por ahí. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Violeta, estudiante de 11º semestre y esperamos que esta charla sea muy provechosa para todos. Bueno, ahora sí, dando inicio a nuestra charla, vamos primero a hablar un poco de lo que es la definición de esta patología. Debemos entender que la falla cardíaca es un síndrome clínico de signos y síntomas que son demasiado heterogéneos, por lo cual vamos a tener una gran variabilidad entre pacientes, su diagnóstico, su manejo y su pronóstico. Este síndrome clínico responde a anormalidades funcionales o estructurales del corazón que van a generar que haya un aumento de la presión intracardíaca con o sin un bajo gasto cardíaco en reposo o en ejercicio. Pero bueno, ¿cómo nos llegan estos pacientes a consulta? ¿Qué es lo que nos van a decir? Como, ve doctor, lo que pasa es que tengo que dormir las almohadas o me ahogo amarrándome los zapatos. Doctor, me falta mucho el aire, me despierto ahogado en la noche así de repente, se me están hinchando los pies o he subido de peso, pero es que yo no como tanto, yo no he comido tanto. Esto o la sensación de falta de aire, la hinchazón en tobillos, la fatiga y lo que nosotros podemos ver bajo el examen físico como pueden ser los crepitantes pulmonares, el edema periférico, el aumento en la presión yugular como pues lo vemos en la ingurgitación yugular, son característicos de esta patología. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, son muchos los signos y síntomas que son característicos y debemos tener en cuenta que cada uno de estos signos y síntomas se puede compartir o asemejar con otras patologías. Por eso es importante tener en cuenta desde este momento y para el resto de la charla que una falla cardíaca no es falla cardíaca si no tenemos una evidencia de que tenemos una disfunción o un problema funcional o estructural del corazón. Si no lo tenemos, no es falla cardíaca y debemos buscar otra etiología que nos explique estos signos y síntomas. Solo como para hacer un overview, esta tabla que nos brinda la ESC nos habla de los signos y síntomas que son típicos o más específicos de la falla cardíaca. Dentro de los típicos tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, los menos típicos como tos nocturna, sensación de embotamiento, signos más específicos como puede ser el aumento de la presión yugular, el reflujo hepatoyugular, el galopeo, o menos específicos como ganancia o incluso pérdida de peso, solo como para tenerlo en cuenta de que nuevamente es un síndrome demasiado heterogéneo. Ya yéndonos un poco más a sobre lo que es la etiología y la entidad, cómo se comporta actualmente, debemos saber que a nivel mundial se conoce una prevalencia de alrededor del 1 al 2% en población adulta general en países desarrollados. Y esta prevalencia va a aumentar de acuerdo a aumenta la edad. Entonces, tenemos una prevalencia de alrededor del 1% en pacientes que son menores de 55 años y alcanza prevalencias de hasta el 10% en pacientes mayores de 70. Alrededor de 64 millones de personas actualmente viven con esta patología. Y en la guía de la AJA se reportó que en Estados Unidos entre el 2009 y el 2014 aumentaron las muertes relacionadas con falla cardíaca de 275,000 a 310,000. Y de igual manera hubo un aumento del 2012 al 2017 del 26% de las hospitalizaciones relacionadas con la falla cardíaca. Se asume que el aumento de estas muertes relacionadas es porque ha habido un aumento también en el reconocimiento, diagnóstico y documentación de las cardiomiopatías relacionadas a la falla cardíaca. Un poco más centrado en nuestro contexto,
Colombia tiene una prevalencia estimada de falla cardíaca de alrededor del 2.3%, siendo la etiología isquémica, idiopática, valvular hipertensiva las causas principales en orden de mayor prevalencia. Se estima que esta prevalencia va en aumento por la prolongación de la expectativa de vida con la reducción de la mortalidad de los pacientes cardíacos que ha permitido un aumento en la falla cardíaca. Pero bueno, ¿y cómo vamos a empezar a hablar de falla cardíaca? ¿Cómo vamos a definir si un paciente está muy grave o no está tan grave? Bueno, nosotros tenemos una herramienta utilizada para caracterizar la capacidad funcional y la severidad de los síntomas en los pacientes con falla cardíaca que se denomina la NIHA. NIHA, por la abreviatura en inglés de New York Heart Association Classification. Y lo que nos quiere decir es que tenemos pacientes desde una clase 1, que son los pacientes que no tienen limitaciones para hacer actividad física, hasta una clase 4, que son los pacientes que están como peor en su calidad de vida. La clase 1, como mencioné, estos pacientes no tienen ninguna limitación para sus actividades. La clase 2 tiene una limitación leve para la actividad física, no tienen sintomatología en reposo, pero tienen una respuesta indebida cuando realizan una actividad física ordinaria. La clase 3 es una limitación moderada para la realización de actividad física, sigue siendo cómoda en reposo, pero ya tienen esa respuesta indebida cuando hacen esfuerzo. Definitivamente son los pacientes más graves, son los pacientes que tienen una incapacidad de realizar cualquier actividad sin sentir al menos un síntoma, llegan a tener síntomas en reposo y con cualquier actividad realizada estos síntomas empeoran. Y esto quiero que les quede muy grabado, y es que la clasificación NIHA puede modificarse a lo largo del tiempo. Nuestros pacientes, de acuerdo a cómo se adecúen al tratamiento, si se adhieren o no al manejo farmacológico, si realizan sus modificaciones en estilos de vida, en su dieta y demás, van a tener evolución natural de su enfermedad o por el contrario, pues no la van a tener. Entonces debemos tener en cuenta que si un paciente empieza en NIHA 4, podemos llegar a verlo en algún momento en NIHA 2, en NIHA 3, o al contrario, tenemos un paciente que llegó con NIHA 2 y en algún momento llegó a NIHA 4. Entonces debemos estar pendientes de eso para decir, hey, tengo que hacer alguna modificación en el tratamiento, mi paciente se está adhiriendo o qué es lo que debemos hacer. Para hablar un poquito de los criterios de clasificación, nos vamos a centrar en dos guías específicas. La primera es la guía de la European Society of Cardiology del 2021 y la guía de la American Heart Association y la American College of Cardiology del 2022. La ESC nos va a brindar una clasificación general enfocada en lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que no es más que la expresión en porcentaje del volumen de sangre eyectada durante cada sístole. La ESC nos va a determinar tres grupos principales. La falla cardíaca con fracción de eyección reducida cuando tenemos una FEBI menor o igual al 40%, una falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida con una FEBI del 41 al 49% y una falla cardíaca con fracción de eyección preservada que es una FEBI mayor o igual al 50%. Por otro lado, la AJA nos va a dar una clasificación general enfocada en la clínica. La clínica en 4 estadios, A, B, C y D. El estadio A y B son los estadios asintomáticos de estos pacientes y el estadio C y D son los estadios donde ya estos pacientes tienen una sintomatología que pues les impacta en su calidad de vida. La ESC, como para entrar un poquito más en detalle, nos define la falla cardíaca con fracción de eyección reducida como los pacientes que tienen signos y síntomas y una FEBI menor o igual al 40%. Los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, pacientes al igual con signos y síntomas y una FEBI entre el 41 y el 49%. Y por último, pero no menos importante, la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En esta clasificación tenemos pacientes sintomáticos que tienen una FEBI mayor al 50% y aquí me quiero detener. Ustedes dirán, si es una FEBI mayor al 50%, pues se podría denominar una fracción de eyección, entre comillas, normal. Y sí, en las guías, en las últimas actualizaciones se llegó a siquiera pensar que se cambiara de nombre de fracción de eyección preservada a fracción de eyección normal. Pero ¿cómo podemos denominar una fracción de eyección normal en un paciente que aún teniendo una fracción de eyección superior al 50%, que sería, entre comillas, la media, tiene síntomas? Esto no es normal. Por eso se sigue utilizando la denominación de falla cardíaca con fracción de eyección preservada.
Ahondado a eso, debemos tener una evidencia objetiva de que el paciente tenga una anormalidad funcional o estructural de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, elevación de la presión de llenado o incluso péptidos natriuréticos elevados. Y por otro lado, la clasificación de la AJA, como mencioné, es más como hacia la parte clínica. Tenemos primero a los pacientes en el estadio A. Estos pacientes se encuentran en riesgo de falla cardíaca. ¿Por qué se encuentran en riesgo estos pacientes? Estos pacientes tienen comorbilidades que los predisponen a desarrollar con mucha más facilidad falla cardíaca. Estos son los pacientes que tienen hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, que han estado expuestos a agentes cardiotóxicos, que tienen variantes genéticas o una historia familiar de cardiomiopatías. ¿Qué caracteriza a estos pacientes? Son pacientes asintomáticos, no tienen ninguna falla funcional o estructural del corazón y tampoco tienen biomarcadores anormales. Estos pacientes solo tienen ese riesgo de falla por la comorbilidad. En el estadio B, por otro lado, vamos a seguir teniendo pacientes que son asintomáticos, pero que tienen evidencia de algún tipo de anormalidad estructural o funcional. Deben tener al menos una de ellas: enfermedad estructural, evidencia de presiones elevadas de llenado o factores de riesgo más péptidos elevados o troponinas cardíacas constantemente elevadas en ausencia de algún síndrome coronario agudo. En el estadio C, bueno, aquí ya entramos en lo que son los estadios de las personas sintomáticas. Tenemos como tal a las personas que tienen síntomas actuales o síntomas previos, y el estadio D es la falla cardíaca avanzada, que nos define a los pacientes que ya tienen síntomas que interfieren en su vida diaria, que han tenido hospitalizaciones recurrentes y que a pesar de tener un tratamiento escalonado guiado por guías, no tienen mejoría o pueden tener incluso empeoramiento. Antes de continuar, quiero mencionar que estas clasificaciones no son excluyentes, aunque una guía lo clasifique de una manera principalmente y otra de otra. Estas clasificaciones son complementarias y lo vamos a ver un poquito más adelante. Para el diagnóstico, vamos a hablar primero de los puntos claves. Y aquí es importante recalcar que la historia clínica y el examen físico siguen siendo la piedra angular para el asesoramiento correcto de los pacientes con falla cardíaca. La identificación de signos de sobrecarga y la correlación con los síntomas del paciente debe brindarle al examinador, al médico, la primicia en sospecha clínica de la posibilidad de falla cardíaca en estos pacientes que nos consultan. Lo segundo es evaluar la evolución de los síntomas y el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces, como personal salud, omitimos evaluar la cronicidad de los síntomas y el impacto de estos mismos en la calidad de vida de los pacientes, y que esto no lo deberíamos hacer solo por buena praxis, que eso nos debería cuestionar siempre, sino también porque en el contexto de falla cardíaca nos da luces de la clasificación de severidad. Es decir, nos va a plantear un punto de partida y nos va a decir: este paciente inició aquí, con el tratamiento empeoró, mejoró, ¿qué debo hacer? La exploración de la causa específica de la falla cardíaca, y es que, pues, muy chévere nosotros saber de las guías, saber reconocerlo, saber los signos, los síntomas, y yo trato la falla cardíaca, pero yo no me pongo a pensar qué hay detrás de esa falla cardíaca, qué es lo que me puede estar ocasionando la falla cardíaca. Lo que queremos prevenir es que yo trate en este momento un paciente sintomático, duró 2-3 semanas asintomático, pero tiene recaídas cada mes, cada 2 meses, y es porque este paciente tiene una comorbilidad o tiene esa enfermedad o esa etiología que precede la falla cardíaca y que, si no la tratamos también, nos va a seguir repitiendo la sintomatología de la falla cardíaca. Por último, pues la toma de laboratorios, electrocardiograma, péptidos e imágenes, que ya ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Esta tabla es solo para que se den cuenta de la gran cantidad de etiologías que tiene la falla cardíaca, para denotar que la etiología isquémica es la principal causa de falla cardíaca, pero sin embargo tenemos muchísimas. Tenemos causas por enfermedades valvulares, arritmias, tenemos enfermedades congénitas del corazón, enfermedades o procesos infecciosos inducidos por medicamentos, procesos infiltrativos, trastornos del almacenamiento, trastornos del endomiocardio, pericardio, enfermedades metabólicas, incluso neuromusculares, solo para tener en cuenta que hay muchísimas causas de falla cardíaca y debemos tenerla en cuenta cuando nos encontremos con cada paciente.
En cuanto a las ayudas diagnósticas, bueno, vamos a tener que hacer con nuestros pacientes, es lo que nos recomiendan las guías, es la realización de un electrocardiograma inicial, tenemos que realizar los péptidos natriuréticos. Y en este punto me quiero detener porque, como bien sabemos, los péptidos natriuréticos se liberan cuando las paredes cardíacas sufren altas presiones de llenado. Por ello, la elevación de los péptidos natriuréticos se puede dar con muchísimas etiologías. ¿Pero por qué es útil en nuestro contexto de falla cardíaca? Porque los péptidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo negativo, por lo cual la utilidad en el contexto de falla cardíaca es para descartar o hacer menos probable el diagnóstico si los valores de los péptidos son menores a los límites normales. Por otro lado, la ecocardiografía transtorácica, que va a ser la que nos va a dar la información de cualquier anormalidad estructural y que nos va a hablar también de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la que nos va a dar como más luces para lo que va a ser nuestro tratamiento. Por otro lado, los otros paraclínicos que ven en la parte inferior, como lo son la radiografía de tórax, la toma de urea, electrolitos, creatinina, hemoleucograma, hemoglobina glicosilada, función tiroidea, hepática, lípidos, saturación de transferrina y ferritina, son útiles para hacer diagnóstico diferenciar de otras comorbilidades o el diagnóstico de entidades que apoyen el diagnóstico de falla cardíaca. Por ejemplo, con la radiografía de tórax, de pronto ver un edema pulmonar, que podría ayudar al diagnóstico también de falla cardíaca. Este que tenemos acá es el algoritmo diagnóstico que nos propone la AJA para que lo implementemos en pacientes que sospechemos tienen falla cardíaca. Como ven, lo primordial que nos proponen es hacer una buena historia clínica, un muy buen examen físico y la toma de laboratorios, y es en este momento cuando nosotros debemos determinar la clasificación mija de estos pacientes, estudiar la guía de sus síntomas, evaluar los signos y síntomas actuales y qué tanto esto influye en la calidad de vida de este paciente. Vamos a tomar los péptidos natriuréticos, aquí tenemos los valores como de referencia del ProBNP mayor a 125 picogramos por mililitro y el BNP mayor o igual a 35 picogramos por mililitro. Y ya teniendo estos valores y cuando yo ya tengo una alta sospecha de que posiblemente este paciente esté cursando con una falla cardíaca, vamos a realizar una ecografía transtorácica que nos va a dar información de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y de las anormalidades estructurales o funcionales que tenga este corazón. Ya teniendo ese diagnóstico de falla cardíaca, vamos a distribuirlo en los tres grupos que son falla cardíaca con fracción de eyección reducida, falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y aquí vamos a entrar en lo que es el tratamiento, el manejo de estos pacientes. Vamos a recalcar en este punto que el tratamiento que vamos a mencionar adelante, lo vamos a mencionar según los lineamientos de la AJA y lo vamos a hacer obviamente por los estadios. Entonces vamos a empezar primero con el estadio A. Vamos a hacer un recorderis. El estadio A son los pacientes que se encuentran en riesgo de falla cardíaca, es decir, estos pacientes tienen alguna comorbilidad que los predispone a desarrollar una falla cardíaca con mayor facilidad. El objetivo principal del manejo de los pacientes en estadio A es la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Es lo que venimos escuchando hace mucho tiempo de venir. Tenés que cuidar tu sueño, tienes que tener una dieta balanceada, hacer ejercicio, hacer actividad física, mantener glucometrías en metas, tener un peso ideal, mantener presiones arteriales en metas, evidentemente dejar el cigarrillo y demás. Antes de continuar, recalcarles que el mayor factor de riesgo para desarrollar falla cardíaca es la hipertensión arterial, por lo cual es primordial en este estadio el manejo de la hipertensión arterial. Eso como una recomendación 1A que nos brinda la AJA. Y por otro lado, nos da también luces de que los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 y que tengan riesgo de enfermedad cardiovascular o que tengan ya establecida una enfermedad cardiovascular se benefician del uso de inhibidores selectivos, de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa para reducir o prevenir las hospitalizaciones relacionadas con falla cardíaca. Y perfecto, esos son los ejemplos más grandes que nos brinda la guía.
Pero nosotros tenemos una responsabilidad como personal salud y es que si a nosotros nos llega un paciente de primera mano y nosotros ya dijimos, ve, este paciente está en riesgo de falla cardíaca y yo identifico que tiene otro factor de riesgo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a intentar hacer una intervención inmediata y eso no quiere decir que sea solo, si yo no lo puedo prescribir, entonces no lo hago, no. Puede ser tanto prescribir como aconsejar, como remitir o lo que esté en nuestras manos y sea necesario hacer para que este paciente ya tenga una primera intervención para manejar este factor de riesgo. Es importante tener en cuenta todos estos pacientes, y no solo los pacientes con falla cardíaca, sino la población general, debería aplicar esto de la prevención primaria a lo largo de la vida. No es que si a nuestro paciente llegó con riesgo de falla cardíaca, yo hice prevención primaria un mes y después me olvido de eso. No, debemos enfocar y recalcar la importancia de cuidar los estilos de vida para poder pues, tener una mejor calidad de vida. Y por otro lado, tenemos el manejo del estadio B, que es el último estadio donde encontramos pacientes asintomáticos. Pero recordemos que en este estadio tenemos a los pacientes que se encuentran en pre-falla cardíaca, es decir, no tienen síntomas, pero esos pacientes ya tienen una evidencia objetiva de que tienen una normalidad funcional o estructural en su corazón. ¿Qué queremos prevenir? Que desarrollen síntomas. Que este paciente llegue diciéndome, es que ya no puedo caminar más de 2 cuadras, es que tengo que dormir con tantas almohadas, es que me ahogo mientras me amarro los zapatos y demás. Recalcar obviamente lo que les mencioné anteriormente, que fue mantener lo que es los buenos estilos de vida y demás. Y enfocado en las recomendaciones que nos brinda la AJA, nos dice varias cosas. Lo primero es que en pacientes que tengamos con fracción de eyección menor al 40%, se recomienda el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para prevenir la falla cardíaca sintomática y reducir la morbilidad. Eso con una recomendación 1A. Si estos pacientes no toleran los IE, vamos a empezar el tratamiento con un ARA-B, es decir, con un antagonista competitivo del receptor AT1R. Con una recomendación 1B. Si alguno de estos pacientes tiene historia reciente o muy pasada de tener un infarto agudo del miocardio o un síndrome coronario agudo, se recomienda el uso de estatinas para prevenir la falla cardíaca sintomática y los eventos cardiovasculares adversos, también con una recomendación 1A. Si los pacientes tienen una fracción de eyección menor al 40%, tengan o no una historia de infarto agudo del miocardio, se recomienda el uso de betabloqueadores, pues han demostrado reducir la mortalidad y prevenir la falla cardíaca sintomática. Y por último, ya es una recomendación un poquito más específica enfocada a un grupo de pacientes, es que en los pacientes que se encuentren 40 días posteriores a un infarto agudo del miocardio que presenten una FEBI menor al 30% y una clasificación NIHA 1, que están recibiendo terapia guiada por guías y con supervivencia superior a 1 año, se recomienda implantar un desfibrilador cardioimplantable con el fin de prevenir la muerte cardíaca súbita. Entonces, para recalcar, miren que todas estas recomendaciones que nos brinda la AJA con una muy buena evidencia es prevenir que estos pacientes que aún no tienen síntomas desarrollen síntomas y se empeore pues su calidad de vida. Ahora vamos a empezar con lo que es el manejo de los pacientes que ya empiezan a ser sintomáticos. Listo, entonces ahora continuamos con el estadio C de la falla cardíaca, como les decía Laura, el estadio sintomático. Por lo tanto, en este tratamiento que buscamos, reducir mortalidad, mejorar sintomatología en los pacientes, prevenir las complicaciones y reducir los reingresos por hospitalización. Entonces el tratamiento lo vamos a dividir en dos. Primero un tratamiento no farmacológico y posteriormente haremos como el enfoque del tratamiento farmacológico que se llevará gran parte de la charla. Entonces, en cuanto a las medidas de tratamiento no farmacológico, la AJA nos propone que estos pacientes deben recibir un manejo multidisciplinario y además tienen que entender el porqué de los medicamentos que se les prescriben. Es decir, no me sirve de nada yo decirle al paciente que se tome los 4 fantásticos sin yo explicarle que esto va a mejorar las condiciones de salud y va a prevenir todo lo que les mencioné anteriormente. Entonces, es fundamental como crear una conciencia en el paciente para que éste aprenda a tomar los medicamentos de manera adecuada.
Por otro lado, se debe instruir al paciente para que éste sea capaz de reconocer los signos y los síntomas de empeoramiento en la falla cardíaca y les daremos ciertas recomendaciones generales. Entre ellas está la restricción de sodio, la cual debe ser de 2.3 gramos más o menos día. Y esto avalado porque pues, se demostró una mejoría en la clase funcional de la NIA en pacientes con edema de extremidades inferiores. También se da la recomendación de vacunación, sobre todo lo concerniente a COVID-19, influenza y neumococo. Recomendaciones de actividad física, pues esta se asocia con una reducción de las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad y hospitalizaciones. Y vamos a recomendarles tipos de alimentaciones como la dieta DASH. ¿Por qué? Porque no hay una clara evidencia sobre cómo deberían tratarse las deficiencias nutricionales en estos pacientes, solamente con el hierro, que lo veremos al final de la conferencia, pero no hay una clara, pues, como evidencia sobre la suplementación de tiamina, de zinc, de vitamina D, ni de multivitamínicos. Entonces, por lo tanto, lo que se ha visto con la evidencia es que la dieta DASH es rica en antioxidantes y potasio y puede lograr una restricción de sodio sin que se vea como comprometida la adecuación nutricional. Entonces, ahora sí, el tratamiento farmacológico, lo que tanto llamamos los 4 fantásticos. Entonces, de ahora en adelante hablaremos de estos 4 medicamentos. En primer lugar, el inhibidor de la neprilicina y del receptor de angiotensina, que de ahora en adelante lo mencionaremos como INRA, los beta-bloqueadores, los antagonistas del receptor mineralocorticoide ARM y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que son los ISGLT2. Además, cabe resaltar, como vemos en este algoritmo, que dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente, va a variar nuestra terapia. Es decir, digamos que el esqueleto de la terapia van a ser estos 4 fantásticos. Sin embargo, si mi paciente, por ejemplo, concomitantemente tiene una fibrilación auricular, añadir a estos medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, digitálicos según necesidad, pues todo como basado según las condiciones del paciente. Y vamos a ver cómo también, dependiendo ya si hay variaciones en el estadio o si hay algunos patrones, por ejemplo, en el electrocardiograma, como un bloqueo de rama izquierdo, se necesitarán de ayudas de ciertos dispositivos avanzados. Listo, entonces comencemos con los INRA. En primer lugar, este está compuesto por 2 medicamentos, el sacubitril y el valsartán. El sacubitril viene siendo un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina es una endopeptidasa neutra, su función es degradar péptidos natriuréticos. Entonces, ¿qué hace la neprilicina? Pues básicamente, al inhibirla, hace que aumenten los niveles de péptidos que tienen beneficios para pacientes con falla cardíaca. Y esto lo que va a hacer es que va a promover la diuresis y la natriuresis. Y por otro lado, el valsartán es un antagonista del receptor de angiotensina 2 tipo AT1, que va a bloquear los receptores de angiotensina 2 y de esta manera va a hacer que se interrumpa como esos efectos perjudiciales que tiene la angiotensina 2 sobre el corazón, reduciendo vasodilatación y mejorando, pues, y reduciendo la resistencia vascular periférica. Entonces, como vemos acá en el esquema, básicamente la combinación de estos 2 medicamentos va a llevar a que disminuya la remodelación, gracias a que va a haber una disminución en la muerte de miocitos, va a disminuir la hipertrofia, va a disminuir la fibrosis y la inflamación. Y por otro lado, estos inhibidores de la neprilicina me van a aumentar encefalinas, endorfinas y bradykininas que van a tener un efecto antiarrítmico. Entonces, de esta manera vamos a lograr que se disminuyan latidos prematuros ventriculares, que disminuya la probabilidad de taquiarritmias ventriculares y, por lo tanto, de muerte súbita cardíaca. Listo, entonces acá venimos como a traerles la diferencia entre recomendaciones según la guía de la ESC del 2021 y la guía de la AJA. La guía de la ESC recomienda el uso en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, pero esto como reemplazo del IECA para reducir el riesgo de hospitalización y muerte, esto con un grado de recomendación 1B. Sin embargo, la guía de la AJA del 2022 recomienda que este medicamento, el sacubitril valsartán o los INRA, sean utilizados en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida para reducir la morbimortalidad y los posiciona por encima de los IECAS que venían siendo como el primer pilar para la guía de la ESC. Se preguntarán esto por qué. Para ello les traigo 2 estudios que demuestran por qué la AJA pone en primer lugar el sacubitril valsartán. Entonces, en primer lugar, tenemos el Paradigm Heart Failure, que fue publicado en 2014, comparó el sacubitril valsartán versus el enalapril en pacientes con un estadio NIHA 2 a 4, que tenían una FEBI menor al 35%, y
valores de péptidos natriuréticos elevados. Entonces, ¿qué demostró este estudio? Que el sacubitril/valsartán tenía una reducción estadísticamente significativa del 20% en el compuesto de lo que es muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Sin embargo, ¿qué pasa con este estudio? Los pacientes que recibieron sacubitril/valsartán fue porque primero estaban tomando un IECA, en este caso para el estudio era enalapril de 10 miligramos, no tuvieron como una mejoría sintomática a pesar de este medicamento, y fue ahí cuando se les puso el INRA. Entonces, es gracias a este estudio que la AES utiliza el sacubitril/valsartán como, digamos, medicamento de segunda línea para los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, el estudio Pioneer Heart Failure fue un estudio que también comparó el sacubitril/valsartán versus el enalapril en pacientes que estaban hospitalizados después de un episodio de descompensación aguda, donde se vio que el 53% de los pacientes lo iban a recibir por primera vez, es decir, eran pacientes naïf, y el resultado se evaluó a través de los niveles de NT-proBNP y se encontró una mayor reducción en el grupo de pacientes que tenían el sacubitril/valsartán versus los pacientes que tenían el enalapril. Entonces, acá es importante resaltar que los niveles tanto de BNP como de NT-proBNP se han asociado a riesgo y son unos predictores de desenlaces adversos. Entonces, fue gracias a este estudio que la AHA, en su versión del 2022, pone en primer lugar el inhibidor de la neprilicina. Listo, ahora el siguiente grupo vienen siendo los IECA. Tanto la guía de la AHA como la ESC recomiendan el uso de los IECAs para reducir el riesgo por hospitalización y muerte, pero ya vemos como la ESC da una prevalencia a los IECAs versus a los inhibidores de la neprilicina. Entonces, recordemos el funcionamiento de los IECAs. Estos son unos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Lo que hacen es que disminuyen el nivel de angiotensina 2 en sangre. Esto va a disminuir la vasoconstricción, va a disminuir la aldosterona, va a aumentar la natriuresis y me va a disminuir el volumen, por lo tanto me va a reducir la presión arterial. Sin embargo, a estos medicamentos se asocian diferentes efectos adversos, como son la tos, que se presenta aproximadamente en el 20% de los pacientes, el angioedema y la hipotensión. Y importante saber que van a estar contraindicados en pacientes que tengan historia conocida de estenosis de arterias renales en embarazo, y se tienen que usar con mucha precaución en pacientes con alteración de la función renal. O que tengan un potasio mayor a 5.000 equivalentes litro. En tercer lugar tenemos los ARA2. Estos se utilizan en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que no toleran el tratamiento con IECA o con inhibidor de la neprilicina para reducir el riesgo de hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular. También tenemos que tener una precaución en pacientes que tengan presiones bajas, que tengan insuficiencia renal y que tengan un potasio mayor a 5.000 equivalentes litro. El estudio Charm Alternative fue el que evaluó como la eficacia de los ARA2 para el tratamiento de esta patología. Listo, el siguiente grupo, es decir, el número 2 de los superfantásticos, vendrían siendo los beta bloqueadores. En primer lugar, estos reducen el riesgo de muerte y hospitalización. Tanto la ES como la AHA los recomiendan en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida para disminuir la morbimortalidad. Y es importante saber que a pesar de que los síntomas no mejoren, se debe mantener el tratamiento a largo plazo para que de esta manera se reduzca el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Pero entre los efectos adversos importantes que debemos conocer de estos medicamentos está la bradicardia, el bloqueo AB, empeoramiento en falla cardíaca aguda, vasoconstricción periférica, depresión y empeoramiento de la psoriasis. Y tenemos 4 medicamentos que están aprobados para el uso en falla cardíaca, que son carvedilol, bisoprolol, carvedilol, bisoprolol y metoprolol succinato. Listo. Ahora el tercer grupo vendrían siendo los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que vendrían siendo espironolactona y eplerenona. La función de estos es que han demostrado mejorar la mortalidad global y el riesgo de hospitalización por falla cardíaca, así como la sintomatología en el paciente. Sin embargo, con este tenemos que tener unas consideraciones importantes, y es que en tasas de filtración glomerular entre 31 a 49 debemos reducir la dosis a la mitad, y en tasas menores a 30 debemos, o potasio que sea mayor a 5.000 equivalentes litro, está contraindicado su uso.
Una vez que iniciemos el antagonista del receptor mineralocorticoide, se debe hacer un seguimiento del potasio y de la función renal a la semana, y luego a las 4 semanas y después cada 6 meses. Es importante resaltar que entre la eplerenona y la espironolactona, la eplerenona es más específico para la aldosterona, por lo tanto es menos probable que genere ese efecto adverso de ginecomastia. Listo, y el cuarto grupo son los inhibidores, los ISGLT2. Estos, la importancia que tienen es la reducción de hospitalizaciones comparado con placebo en pacientes tanto que tengan diabetes tipo 2 o pacientes que tengan enfermedad cardiovascular establecida o que estén en riesgo de enfermedad cardiovascular. Y los beneficios que se han encontrado de este medicamento son independientes a los efectos hipoglicemiantes. Es más, aún no está como definido como tal qué es lo que hacen los ISGLT2 que mejoran los resultados en falla cardíaca. Pero dentro de sus efectos adversos tenemos itus recurrente, infección por hongos, hipotensión y cetoacidosis diabética euglicémica. ¿De dónde viene ahora la importancia de que se utilicen los ISGLT2? Para eso tenemos dos estudios, el DAPA Heart Failure y el Emperor Reduce. El estudio DAPA Heart Failure se publicó en 2019. Este comparó la dapagliflozina en pacientes que tenían, contra el placebo, en pacientes que ya venían con una terapia médica óptima, es decir, que los 4 fantásticos los tenían a la dosis tope o a lo mayor que alcanzaba cada paciente, pero que persistían con una PEVI menor al 40%, que eran NIHA 2 a 4, que tenían todavía valores elevados de péptidos natriuréticos y una tasa de filtración glomerular mayor a 30. Este estudio demostró que la dapagliflozina redujo un 26% el compuesto de muerte cardiovascular y el empeoramiento en la falla cardíaca. No hubo diferencias entre población diabética y no diabética. También llevó a la mejoría de los síntomas, mejoró la capacidad funcional en los pacientes y la calidad de vida. Y el estudio de Emperor Reduce evaluó la empagliflozina en pacientes con FEVI menor al 40%, NIHA 2 a 4, a pesar de terapia médica óptima, y se incluyeron en este estudio pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular mayor a 20. Este estudio demostró una reducción del 25% en el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Y pues cabe resaltar que también demostró una reducción en la disminución de la tasa de filtración glomerular, es decir, una preservación de la tasa de filtración glomerular y una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Ahora bien, ¿cómo vamos a titular el tratamiento farmacológico, es decir, ese tratamiento médico óptimo? Las recomendaciones van a variar en pacientes que venían sin tratamiento, es decir, a quienes les vamos a instaurar el tratamiento, y en pacientes que ya tenían el tratamiento instaurado. Entonces, en pacientes sin tratamiento previo, vamos a iniciar como primera medida el beta bloqueador y el inhibidor de la neprilicina en la primera consulta. Después, a las 2 a 4 semanas, iniciamos el ISGLT2 junto con el antagonista del receptor mineralocorticoide y titulamos las dosis tanto de beta bloqueador como inhibidor de la neprilicina. Y después, cada 2 a 4 semanas, se van a ir titulando las dosis de los medicamentos hasta que se alcance la dosis óptima tolerada. Y en pacientes que ya venían con una falla cardíaca conocida, continuar el beta bloqueador en caso de que se estuviera recibiendo. Estas son recomendaciones de la AJA. En primera visita, suspender el IECA o el ARA2, iniciar el inhibidor de la neprilicina y el ISGLT2. A las 2 semanas, iniciar el ARM y titular las dosis del medicamento. Y ya después, cada 2 a 4 semanas, se va a hacer la titulación hasta alcanzar una dosis óptima o máxima tolerada. Entonces, en esta tablita de acá les dejamos cuál es la dosis de inicio de cada uno de los medicamentos y cuál es la dosis objetivo. Listo. Ahora vamos a hablar de terapias adicionales. En primer lugar, tenemos los diuréticos. La guía de la ESC hace una recomendación 1C y la guía de la AJA hace una recomendación 1B sobre el uso de diuréticos de ASA en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con signos o síntomas de congestión, esto con el fin de que se puedan aliviar los síntomas de falla cardíaca, mejorar la capacidad de ejercicio y reducir las hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, los diuréticos de ASA se pueden combinar en conjunto con diuréticos tiacídicos o tiacidas light, con el fin de potenciar el efecto diurético, especialmente en pacientes que de pronto presenten caso de resistencia a diuréticos. Pero es muy importante entender que al hacer esto también se potencian los efectos adversos.
Y muy importante, el objetivo de los diuréticos es mantener la euvolemia con las dosis mínimas, por lo que se debe instruir al paciente sobre el uso adecuado de los diuréticos para que se ajuste así la dosis y se manejen los signos y los síntomas sin que haya complicaciones. Entonces, brevemente recordemos en esta nefrona el funcionamiento de los principales diuréticos que utilizaremos en falla cardíaca. En primer lugar tenemos el inhibidor, los ISGLT2, estos se encargan de inhibir la reabsorción proximal de sodio, esto mediante el bloqueo del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en el túbulo contorneado proximal. En segundo lugar tenemos los diuréticos de asa, principalmente la furosemida, que inhiben el transportador sodio-potasio 2-cloro en el asa ascendente de Henle, y de esta manera lo que hacen es promover la excreción de sodio, de cloro y de potasio. Y los antagonistas del receptor mineralocorticoide, como la espironolactona y la eplerenona, inhiben los efectos de la aldosterona, modulan la expresión y activan los canales de sodio y potasio en la nefrona distal. ¿Qué otras terapias adicionales tenemos? La ivabradina. Este es un inhibidor de la corriente IF en el nodo sinusal que se encarga de ayudar a controlar la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen ritmo sinusal. Tanto la guía de la AJA como la guía de la ESC recomiendan el tratamiento con ivabradina en pacientes que tengan falla cardíaca, que persistan sintomáticos, con una clasificación NIHA 2 a 4, con una FEI menor al 35%, en ritmo sinusal y frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, a pesar de ya tener una terapia médica óptima. A las dosis máximas toleradas. Esto con el objetivo de reducir hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular. ¿Cómo vamos a iniciar este medicamento? Se inicia en 5 miligramos cada 12 horas y se aumenta a 7.5 miligramos cada 12 horas luego de 2 semanas, según la tolerancia del paciente, con el objetivo de que la frecuencia se mantenga entre 50 a 60 latidos por minuto. Tenemos también la digoxina, que aumenta el inotropismo y controla la frecuencia cardíaca. Podría ser utilizada en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sintomática que estén en ritmo sinusal, esto a pesar de la terapia médica óptima. Y la AJA nos recomienda esto con el fin de reducir el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca o por cualquier causa. Y también cabe resaltar que la digoxina se recomienda en pacientes con fibrilación auricular que presenten una respuesta ventricular rápida, es decir, mayor a 110 latidos por minuto, a pesar del uso de beta bloqueadores. Importante recordar que el rango terapéutico de la digoxina es estrecho, entonces requiere niveles en sangre que sean menores a 1.2 nanogramos mililitro. Los últimos dos medicamentos que veremos son el Omecamtiv Mecarbil, que es un activador de la miosina cardíaca, incrementa el inotropismo, aún no se ha aprobado por la FDA. Sin embargo, el estudio Galactic demostró que reduce el riesgo de mortalidad cardiovascular y la hospitalización y las visitas a urgencias por falla cardíaca. Y la hidralazina, que es un medicamento que está recomendado en pacientes de raza negra que tengan una FEI menor al 35% o al 45%, pero esto acompañado de dilatación ventricular izquierda, con un estadio NIHA 2 a 4 a pesar de un IECA o un beta bloqueador, y un inhibidor y un ARM para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Ahora bien, vamos a ver los dispositivos de estimulación cardíaca. Estos son 3. Entonces tenemos en primer lugar el marcapasos, que puede ser uni o bicameral. La función de este dispositivo es estimular cuando hayan bradiarritmias. En segundo lugar tenemos el desfibrilador automático implantable para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por cualquier causa en pacientes que tengan una falla cardíaca sintomática, NIHA 2 a 3, de etiología isquémica, exceptuando aquellos pacientes que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio durante los últimos 40 días y que tengan una FEI menor al 35% a pesar de ese tratamiento farmacológico óptimo por más de 3 meses y cuya esperanza de vida sea significativa, es decir, que sea mayor a 1 año, que tengan un buen estado funcional. ¿Cuál es la función de este desfibrilador implantable? Desfibrila y termina arritmias malignas como taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, y también cuenta con actividad de marcapasos, reduce el riesgo de muerte súbita, y se podría evaluar en pacientes que tengan falla cardíaca con fracción de eyección reducida y un QRS mayor a 130. Y en cuanto al sincronizador cardíaco,
Este lo vamos a utilizar más que todo en pacientes con falla cardíaca sintomática, con una FEBI menor al 35% en ritmo sinusal, con bloqueo de rama izquierda de las de His, con un QRS mayor a 150 milisegundos, en tratamiento médico óptimo por 3 meses, con el objetivo de reducir hospitalizaciones, morbilidad, mortalidad y mejorar los síntomas. Cabe resaltar que a medida que la duración del QRS es menor, es decir, un QRS de 130 milisegundos, la clase de recomendación para este dispositivo va a ir bajando también. ¿Cuál es la función de este dispositivo? Resincronizar el corazón cuando haya una distonía a causa de un trastorno de la conducción intraventricular y también tiene la capacidad de funcionar como marcapasos. Listo, ahora hablemos un poquito de cómo va a ser el tratamiento en los pacientes que tengan falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y fracción de eyección conservada. Entonces, con respecto al manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección conservada, la guía de la AES con una recomendación 1C recomienda el tamizaje y el tratamiento de las etiologías y las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares, así como el uso de diuréticos para aliviar los signos y los síntomas de congestión. Para los pacientes con falla cardíaca con FEBI ligeramente reducida, la única recomendación clase 1 que hace la AES es el uso de diuréticos para aliviar síntomas y signos de congestión. Y finalmente, aplica para ambos tipos de falla cardíaca. La guía de la AJA refiere que los ISGLT2 pueden ser beneficiosos para reducir eventos en estos dos pacientes. Listo. Esto era lo que teníamos de falla cardíaca estadio C, es decir, esa falla sintomática. Ahora vamos a pasar a hablar de la falla cardíaca avanzada, que vendría siendo el estadio D. Entonces, para yo hablar de falla cardíaca avanzada, tengo que cumplir con los siguientes criterios, a pesar de que el paciente ya venga con un tratamiento médico óptimo. ¿Cuál es el primero de ellos? Que el paciente tenga síntomas graves y persistentes de falla cardíaca, es decir, que tenga una clase funcional NIHA 3 o 4, que tenga una disfunción cardíaca grave que se define por una o más de los siguientes, es decir, una FEBI menor al 30%, una falla cardíaca del ventrículo derecho aislada, como es la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, alteraciones valvulares graves no operables, enfermedad congénita cardíaca grave no operable, y una FEBI mayor al 40%, pero con péptidos natriuréticos que persistan elevados persistentemente, y una evidencia de disfunción diastólica. En tercer lugar, están las hospitalizaciones o visitas a urgencias en los últimos 12 meses por alguna de las siguientes condiciones. Entonces, por ejemplo, episodios de congestión pulmonar o sistémica que requieran altas dosis de diuréticos intravenosos o combinación de diuréticos, como les mencionaba anteriormente. Otro motivo de hospitalización pueden ser episodios de bajo gasto cardíaco que requieran inotrópicos o vasopresores o pacientes que consulten por arritmias malignas. Y en cuarto lugar, tenemos el deterioro grave de la capacidad de ejercicio, que es una incapacidad para el ejercicio o una distancia corta de 300 metros en la prueba de 6 minutos de marcha. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes con falla cardíaca avanzada? Tenemos que evaluarlos en un grupo multidisciplinario para saber si son candidatos a terapias avanzadas como los dispositivos que acabamos de ver, de asistencia ventricular, si son candidatos a cuidados paliativos o si de pronto es un paciente joven con una buena funcionalidad que pueda ser candidato a un trasplante cardíaco. Para saber cuándo tenemos que referir nuestros pacientes a cardiología por falla cardíaca avanzada, está el acrónimo IMID Health, que nos va a decir, nos va a tratar de abreviar los criterios que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, la I de inotrópicos en hospitalizaciones previas, la N nos habla de la funcionalidad de la NIHA, que vendría siendo 3 o 4, o unos péptidos natriuréticos que persistan elevados, que se refiere a N de disfunción orgánica, de una FEBI menor al 20 o 35%, de descargas recurrentes y apropiadas del desfibrilador, H más de una hospitalización en el último año, E se refiere a un edema refractario, L es de low, es decir, una presión arterial baja, con una frecuencia cardíaca alta persistentemente, y P, un pronóstico adverso por intolerancia a los medicamentos orales. Hasta acá era todo lo que íbamos a hablar de falla cardíaca crónica. Nos gustaría como terminar la conferencia hablando un poco sobre el manejo de la falla cardíaca aguda. Entonces, para esto comenzamos con la definición. Este es un inicio o empeoramiento rápido y gradual de los síntomas y signos de congestión o de hipoperfusión que van a obligar al paciente a consultar a un servicio de urgencias y que va a requerir un ajuste en la terapia médica o una hospitalización que no estaba planeada. ¿Qué sucede con la falla cardíaca aguda?
La mortalidad a un año de estos pacientes será del 25 al 75%. Además, tenemos que ser claros de que esto también puede ocurrir en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección conservada, no únicamente en la fracción reducida, por lo cual no se requiere una disminución en la FEBI para que el paciente se pueda descompensar. Y también saber cuáles son los síntomas o las manifestaciones de disfunción orgánica extracardíaca que vendrían siendo la caquexia, la disfunción hepática o la disfunción renal. Y el acrónimo de CHAMPI nos sirve sobre todo para distinguir cuál es la etiología de esa falla cardíaca aguda, porque básicamente vamos a ver que el tratamiento va a depender de identificar la etiología y darle tratamiento, y un tratamiento diurético para mejorar la congestión en el paciente. Entonces la C corresponde a síndrome coronario agudo, la H de hipertensión no controlada, la A de arritmias, la M de causas mecánicas, es decir, alteraciones en las válvulas cardíacas, la P de embolia pulmonar, la I de infecciones y la T de taponamiento cardíaco. Bueno, tiempo atrás, para hablar de los fenotipos de falla cardíaca aguda, se utilizaba la clasificación de Stevenson. Ahora, lo que recomienda la ESC vienen siendo 4 fenotipos. Estos vienen siendo falla cardíaca aguda, edema de pulmón, falla cardíaca derecha y choque cardiogénico. Cada uno de estos tiene unas características determinadas que nos van a permitir, en primer lugar, identificarlos y guiar el tratamiento según su presentación. Entonces, la falla cardíaca aguda es el fenotipo más común, es puramente por una disfunción del ventrículo izquierdo que se va a manifestar con una congestión sistémica y pueden haber signos de hipoperfusión. La primera medida terapéutica van a ser los diuréticos, y en caso de que los pacientes presenten hipoperfusión, se vendrían a considerar inotrópicos o vasopresores. Ya veremos cuáles son las indicaciones. En el edema de pulmón va a haber un aumento en la poscarga con una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y una insuficiencia respiratoria aguda. El pilar del tratamiento acá será la oxigenoterapia junto con la terapia diurética, y se utilizarán vasodilatadores en caso de que haya hipertensión. En cuanto a la falla cardíaca derecha, esta es una disfunción ventricular derecha con hipertensión pulmonar precapilar y con congestión periférica sin congestión pulmonar. La terapia en estos casos son diuréticos e inotrópicos según el caso. Y finalmente, para el choque cardiogénico, esta es una disfunción ventricular grave que va a cursar con hipotensión persistente y signos de hipoperfusión, en la cual vamos a requerir el tratamiento, pues el manejo con inotrópicos y vasopresores. Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas vamos a requerir en estos pacientes? En primer lugar, un EKG, una radiografía de tórax, una función renal básica, un hemograma y unos electrolitos, los cuales nos van a permitir identificar cuál es la causa de la descompensación y orientar el tratamiento. Otras ayudas diagnósticas útiles, como el ecocardiograma, van a ser útiles cuando, por ejemplo, el paciente tenga una insuficiencia cardíaca de reciente diagnóstico y tengamos que determinar, por ejemplo, la fracción de eyección, o para patologías específicas, por ejemplo, valvulares. Y por último, vamos a solicitar otros laboratorios básicamente según nuestra sospecha, entonces troponina, TSH, procalcitonina, gases arteriales. Y también cabe resaltar que los péptidos natriuréticos y el dímero D van a tener un valor predictivo negativo, los péptidos para descartar falla cardíaca y el dímero D para descartar tromboembolia pulmonar. Va a ser muy importante que en estos pacientes estemos repetidamente tomando paraclínicos de función renal y electrolitos, los cuales van a ser útiles para el seguimiento de la terapia diurética, y también no estaría de más pedir unas transaminasas en búsqueda de lesión hepática concomitante. Bueno, en cuanto a las generalidades del manejo, lo vamos a partir en 3 pasos. El primer paso vendría siendo el prehospitalario, es decir, la prevención, la educación del paciente para que no venga congestionado al servicio, el hospitalario, y el previo al alta, tratando de que mejoremos esa terapia médica óptima. Entonces, en cuanto al prehospitalario, vamos a monitorizar al paciente, pues, y sus signos vitales, y vamos a mandar oxigenoterapia a aquellos pacientes que persistan con una saturación de oxígeno menor a 90%, que tengan taquipnea o que tengan aumento de trabajo respiratorio. En cuanto a las medidas hospitalarias, tenemos que determinar la gravedad de la descompensación, la perfusión del paciente, prestando especial atención a identificar si el paciente se encuentra en un choque cardiogénico. Y en segundo lugar, reconocer y corregir la causa de la descompensación.
Una vez corregida la descompensación previo al alta, es muy importante que, digamos que esta es una oportunidad para que el paciente que no tenía una terapia médica óptima, una terapia médica que sea basada por guías, se le instaure o se mejore si en caso de que, por ejemplo, no estuviera las dosis óptimas del medicamento, si hubiera suspendido un medicamento, este es el momento preciso para instaurar esta terapia. ¿Qué vamos a hacer cuando la instauremos? Vamos a vigilar las cifras tensionales, la función renal y los electrolitos, y continuaremos pues la medicación con un seguimiento oportuno. Listo, en cuanto a oxigenoterapia y soporte ventilatorio, la oxigenoterapia indicada en una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor a 90. El uso de oxígeno en pacientes que no tienen hipoxemia no provee un beneficio y por el contrario puede generar vasoconstricción, lo que va a disminuir el gasto cardíaco y va a empeorar la condición del paciente. Y la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva va a estar indicada en pacientes que tengan dificultad respiratoria, con una saturación de oxígeno menor a 90 o que presenten una taquipnea mayor a 25 respiraciones por minuto. El pilar del tratamiento de la falla cardíaca aguda vienen siendo los diuréticos. Y los diuréticos de ASA son el fármaco de elección en estos pacientes. ¿De qué va a depender la dosis? De si el paciente ya venía con una terapia diurética ambulatoria o si por el contrario el paciente está debutando con una falla cardíaca aguda. El paciente que está debutando, la dosis indicada es de 20 a 40 miligramos intravenosos de furosemida, mientras que en el paciente con terapia ambulatoria se debe iniciar 1 a 2 veces la dosis total diaria. Y es importante pues tener en cuenta la resistencia diurética cuando vamos a tener que valernos como de más medicamentos o de más acciones para mejorar esta sobrecarga del paciente. Entonces acá tenemos el algoritmo que nos propone la AES para el tratamiento de la falla cardíaca aguda. En primer lugar, identificar si el paciente ya venía en tratamiento con un diurético de ASA. En caso de que no, dosis de 20 a 40 miligramos de furosemida. En caso de que sí, vamos a duplicar la dosis. Y después de esto vamos a evaluar el sodio en urea y vamos a evaluar la diuresis. En caso de que la diuresis sea mayor a 100 o 150 mililitros hora, vamos a repetir una dosis similar intravenosa cada 12 horas. Pero en caso de que la diuresis sea menor a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la dosis de la furosemida intravenosa hasta alcanzar la máxima dosis. Y nuevamente mediremos sodio en urea y diuresis. Así continuaremos como vigilando al paciente hasta que se dé la descongestión completa. Se van a controlar la creatinina y los electrolitos cada 24 horas. Y en caso de que no mejore con este tratamiento inicial de furosemida, se pasará a un tratamiento diurético combinado. Listo, ahora hablemos de vasodilatadores inotrópicos y vasopresores. Los vasodilatadores como tal son los nitratos o el nitroprusiato. Estos se encargan de dilatar vasos venosos y arteriales, lo que va a llevar a una reducción del retorno venoso al corazón, va a reducir la congestión y va a aumentar el volumen latido. De esta manera va a mejorar los síntomas en el paciente. Los nitratos van a actuar fundamentalmente en venas periféricas, mientras que el nitroprusiato de sodio es un dilatador con efecto arterial y venoso más equilibrado. ¿Cuándo vamos a considerar los vasodilatadores intravenosos? Cuando el paciente tenga una presión arterial sistólica mayor a 110 milímetros de mercurio, se pueden comenzar a bajas dosis y aumentarlos gradualmente hasta lograr una mejoría del estado clínico del paciente, esto garantizando el control de la presión arterial. Los inotrópicos se van a utilizar en el tratamiento de pacientes que tengan un gasto cardíaco bajo y que tengan hipotensión. Se tienen que reservar para los pacientes con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y una presión arterial sistólica baja, es decir, menor a 90 milímetros de mercurio, que esté afectando la perfusión de los órganos vitales. En cualquier caso, es importante saber que los inotrópicos tienen que emplearse con precaución. Se empiezan siempre a dosis bajas, con un aumento gradual y con una estrecha vigilancia. Y los vasopresores son fármacos con una potente acción vasoconstrictora arterial periférica. El principal de estos, el más utilizado, es la norepinefrina, que se utiliza en pacientes que tengan hipotensión grave. El objetivo es aumentar la perfusión de los órganos vitales, al igual que con los inotrópicos. Esto, pero, va a ser a costa de un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo. Se puede considerar la combinación de inotrópicos y de vasopresores en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca avanzada y un choque cardiogénico. Dentro de los inotrópicos tenemos el levosimendan, la dobutamina y el milrenone, y dentro de los vasopresores el preferido es la norepinefrina.
¿Qué vamos a hacer al momento del alta con nuestro paciente? Tenemos que evaluar los signos de congestión y de estabilidad clínica, vamos a evaluar la función renal, el ionograma, y esos tienen que ser normales 48 horas antes del alta, para saber que la causa de la descompensación, y saber que la causa de la descompensación ya fue corregida. Importante saber que una hospitalización por falla cardíaca, como les mencionaba ahora, provee una oportunidad para redirigir la terapia médica óptima, pero marca un peor pronóstico en lo que es la salud del paciente. Y el seguimiento clínico de este paciente se va a hacer 1 o 2 semanas después del egreso, donde se van a evaluar signos vitales, signos de congestión, función renal y electrolitos. Y una perla es la medición de la ferritina y la saturación de transferrina. Entonces, en caso de presentar una ferritina menor a 100 nanogramos mililitros o que esté entre 100 a 200 nanogramos mililitros, pero con una saturación de transferrina menor a 20 y una FeB menor al 50%, se recomienda la reposición parenteral con hierro carboximaltosa. ¿Y cómo haremos el seguimiento de los pacientes con falla cardíaca? Este seguimiento se hará cada 6 meses para evaluar los síntomas, la frecuencia, el ritmo cardíaco, la presión arterial, realizaremos un hemograma, electrolitos y evaluaremos la función renal. Es importante hacer un electrocardiograma anual para detectar la prolongación del QRS y se va a repetir el ecocardiograma en caso de que el paciente presente un deterioro del estado clínico. Listo, por último, unos mensajitos para llevar a casa. Este es un síndrome altamente variable entre pacientes con una evolución natural y un tratamiento. La sospecha clínica y la anamnesis son la piedra angular para el correcto diagnóstico y manejo. El manejo debe ser interdisciplinario, enfocado al manejo de la falla cardíaca y de su etiología y su etiología, es decir, todo o nada. El pilar del tratamiento farmacológico de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida son los 4 fantásticos con una terapia médica óptima. Los ISGL todos están indicados en el tratamiento de todo paciente con falla cardíaca independientemente de la fracción de eyección ventricular. Y el gol estándar de los diuréticos es mantener la eubolemia utilizando las dosis más bajas posibles. Esta es nuestra bibliografía, la pueden escanear si quieren consultarla y les agradecemos mucho la asistencia y estamos atentas a cualquier duda. Listo, chicas, muchísimas gracias. Muy buena presentación. No sé si el profe Gándara o el doctor Miguel quieran hacer una corta intervención sobre la presentación y demás, o damos paso a las preguntas que tengan en el chat y demás. O el que quiera hacer la pregunta por acá, poner su micrófono. Dale, profe Miguel, puedes hablar. Abre el micrófono. Bueno, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerla por el chat o puede hacerla por acá? Puede hacer el micrófono en cualquier momento para que se hagan las digitales y también aprovechen que están las profes aquí presentes. Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Qué pena que yo no sé, tuve un error ahí con la llamada y me salí de la llamada. Violeta, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que está como todo lo que hemos revisado estos días con el profe Jairo. No sé, quedo atento a las preguntas que tengan los muchachos para poderlos orientar en las dudas y en las preguntas que ellos tengan, porque el profe Jairo está viajando en este momento hacia Barranquilla, entonces creo que él no nos puede acompañar, pero con mucho gusto lo que necesiten. Listo. Listo, profe. Profe, en el chat hay una pregunta que nos hace Juan José Gordillo, que dice que qué recomendaciones hay para iniciar a titular la terapia médica óptima en falla cardíaca de nuevo
o al que se descompensa y tuvo que suspenderse transitoriamente la terapia médica óptima o que traía ambulatoriamente. Listo, entonces, con esa pregunta, la verdad uno tiene que ser como muy cuidadoso, sobre todo con el uso de beta bloqueadores, ¿cierto? En los pacientes que por algún motivo requirieron el uso de inotrópicos o de vasopresores dentro de la hospitalización, y también aquellos pacientes que tuvieron como un manejo con diuréticos porque de alguna manera presentaban congestión, uno tiene que tratar de ser simplemente muy cuidadoso, evitando el uso de estos medicamentos en las primeras 24 a 48 horas después de que se ha hecho la terapia con inotrópicos, diuréticos o vasopresores, ¿cierto? Y eso teniendo en cuenta como las características que puede tener esa descompensación de la falla cardíaca. Si el paciente viene bien y no ha tenido como ningún síntoma, no ha tenido una disminución de la presión arterial y no ha requerido el uso de esos medicamentos que les acabo de mencionar, no puede continuar sin ningún problema con el uso de beta bloqueadores. Pero si no, tiene que esperar esas 24 a 48 horas dependiendo del estado clínico del paciente. Listo. Qué pena, con los ISGLT2, sobre todo tener en cuenta aquellos pacientes que van a ser llevados a alguna intervención, bien sea quirúrgica o intervencionista, como por ejemplo una coronariografía o alguna de otras intervenciones, porque puede llegar a exacerbar las presentaciones de una situacidosis euglicémica. Entonces también tiene que ser un poquitico muy conservador con el uso de estos medicamentos, pero después de que se han superado todos esos problemas también los puede iniciar con, pues, sin ningún problema. Y uno preferiría el manejo del tratamiento con espironolactona, después con los ISGLT2 y no van para ninguna intervención, y finalmente introducir los IECAS y por último los betabloqueadores, porque son quizás los medicamentos que pueden descompensar de una manera más significativa a los pacientes. Listo, profe. Otra pregunta que nos hacen es: ¿qué hay de nuevo con los biomarcadores? Si se está empezando a usar esta y demás, ¿qué se sabe de nuevo sobre eso? Esa es otra pregunta que hay en el chat. Nosotros en el hospital empezamos a usar el marcador CA-125 como uno de los marcadores pronósticos de los pacientes. Sin embargo, todavía por la calidad de la evidencia de los estudios que se han realizado, estamos utilizando más el péptido natriurético y todos los otros medicamentos que clásicamente utilizamos para el diagnóstico de los pacientes. Pero definitivamente ese es uno de los marcadores que se ha visto en los últimos estudios que han demostrado alguna probabilidad de definir el pronóstico de los pacientes, y tenemos que empezar a tenerlos en cuenta, obviamente con mucho cuidado, pero finalmente es de las cosas nuevas que ha estado entrando en falla cardíaca en los últimos años, y quizás vaya a marcar el panorama de los próximos años y de los pacientes a los que ustedes les toque afrontar dentro del manejo de sus pacientes con falla cardíaca. Sin embargo, todavía faltan muchas cositas en la evidencia y los utilizamos, pero como les mencionaba, con mucho cuidado. Listo, profe. Otra pregunta que nos hacen en el chat, la de Kevin Graciano, es: ¿qué uso tiene en la práctica clínica actualmente el score H2-FPF para la aproximación diagnóstica de falla cardíaca con FEBI preservada? Uy, hermano, es una pregunta demasiado interesante, y en realidad cuando uno dice interesante es porque no se sabe nada cierto. Entonces, son pacientes que definitivamente cuando empiezan a llenar muchas cosas para falla cardíaca con fracción de eyección preservada, uno lo debe tener en cuenta en el manejo de esos pacientes, y finalmente tanto dentro del diagnóstico como dentro del manejo son cosas que van a marcar como las actitudes terapéuticas que uno finalmente termine teniendo con los pacientes. Pero también, como les mencionaba, con el CA-125 y con otros estudios que hemos realizado últimamente, son cosas que todavía están como muy crudas dentro de la evidencia y no tenemos un panorama claro. Obviamente, si el paciente te da un score H2PF con una alta probabilidad de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, vos tenés que abrir los ojos y pensar en otras posibilidades
para explicar los síntomas del paciente, pero finalmente si los síntomas del paciente no se explican por otras posibilidades, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenés que empezar a pensar de una manera muy significativa en falla cardíaca y tratar a los pacientes de tal manera. Entonces ahí uno trataría las comorbilidades del paciente, como muy bien lo mencionó la doctora Violeta, y en este momento los medicamentos del arsenal terapéutico de los 4 farmacéuticos de falla cardíaca que más tienen evidencia en esos pacientes con fracción de eyección preservada son los eh, antagonistas inhibidores del cotransportador sodio-glucoso, como la apagliflozina o la empagliflozina. Entonces uno debería tratar de empezar a usar esos medicamentos y tratar las demás comorbilidades del paciente de acuerdo a, por ejemplo, tiene hipertensión arterial, le voy a iniciar IECAS, que finalmente son los que tienen la mejor evidencia, o si por ejemplo tiene una fracción, una fibrilación auricular, tratar de iniciar medicamentos como beta bloqueadores y tratar de controlar el ritmo, dependiendo de las características que tenga el paciente. También pensar en otras estrategias de manejo, como son, por ejemplo, la ablación de venas pulmonares e incluso en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, el cierre de la auriculilla como estrategias de manejo que nos van a permitir controlar los síntomas que tiene el paciente y las otras comorbilidades que son diferentes a la falla cardíaca. Listo, profe. Y una última pregunta que tenemos es básicamente sobre la disponibilidad que hay en nuestro medio, pues en Medellín y en el país, de la alternativa intravenosa de la carboximaltosa. Y en caso de que si haya buena disponibilidad, ¿cuál se preferiría en este caso? Perfecto, entonces en nuestro medio definitivamente tenemos una disponibilidad muy amplia de la carboximaltosa, sobre todo de la carboximaltosa férrica, y acá no estoy haciendo propaganda a ningún medicamento, pero Ferinject es uno de las estrategias farmacológicas que nos cumple con todos esos criterios y que ha demostrado unos buenos resultados dentro de los estudios. Entonces, aquellos pacientes que tienen una hemoglobina por debajo de 15 y que además de eso tienen una saturación por debajo del 20% o que cumplen con una ferritina por debajo de 100 miligramos por decilitro, uno podría empezar a utilizar esos medicamentos porque son una muy buena opción terapéutica. No tanto para controlar desenlaces duros como son la mortalidad y las hospitalizaciones, pero definitivamente sí mejoran muchísimo los síntomas de los pacientes. Y eso sí es una cosa muy evidente cuando uno le ofrece a los pacientes esta estrategia de tratamiento. O sea, a pesar de los últimos resultados que hemos tenido de los estudios en los que hay como unos desenlaces que son buenos en algunos estudios, pero malos en otros estudios, los pacientes sí mejoran mucho de una manera sintomática, entonces es una opción terapéutica que podemos ofrecer en esos pacientes que tienen, sobre todo, fracción de eyección reducida, que tienen una ferritina por debajo de 100 y que además de eso tienen una saturación de transferrina por debajo del 20%. Ok, profe, tenemos una mano levantada. No sé si Dani quieras prender tu micrófono y hacer la pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, no, mi pregunta va orientada un poco sobre al grupo de pacientes que tienen una fracción de eyección ligeramente reducida, en los que sabemos que suelen ser como muy excluidos de los ensayos clínicos y eso, y en los que también como que uno a veces no sabe, digamos, cómo hacer el abordaje o el tratamiento. En esos pacientes se pueden beneficiar del uso de la realización de una resonancia magnética cardíaca, y si esta tiene pronto implicaciones de pronto en recaracterizar al paciente o en el inicio de pronto de algún tratamiento que no está indicado para fracción de eyección ligeramente reducida. Gracias, doctora, por tu pregunta. Entonces, en eso, uno se tiene que parar en el escenario de si el paciente tiene signos y síntomas claros de falla cardíaca. Si el paciente tiene signos y síntomas claros de falla cardíaca, uno debería y podría tratar con los 4 fantásticos sin ningún problema, con un nivel de recomendación que es 2A, en esos escenarios de falla cardíaca levemente reducida. Y en consecuencia, con ese tratamiento que yo le estoy ofreciendo a los pacientes con una fracción de eyección, con una falla cardíaca clínicamente establecida por los signos y síntomas, con una fracción de eyección levemente reducida, uno debería tratar de buscar cuál es la etiología de esa falla cardíaca. Hay muchos pacientes, por ejemplo, les cuento un paciente que tuve hoy en la consulta, 86 años, con una hipertensión arterial mal controlada desde hace muchos años,
en la que uno se queda tranquilo y dice, voy a tratar la falla cardíaca, voy a tratar de meterle los otros medicamentos de falla cardíaca, no todos porque la espironolactona no tendría como una utilidad muy significativa en este escenario, pero sí los IECAS, los beta bloqueadores y definitivamente los inhibidores de SGLT2 que podrían mejorar los signos y síntomas de ese paciente, además de otros medicamentos que requiera para el control de su hipertensión arterial y que finalmente van a tener un impacto significativo dentro de su falla cardíaca. Sin embargo, hay unos pacientes en los que uno definitivamente no tiene una etiología clara de la falla cardíaca, como por ejemplo pacientes que están presentando arritmias y que tienen una cardiomiopatía dilatada definida por la ecocardiografía. Uno sí debería tratar de ahondar en estudios y dentro de esos estudios estaría el Holter para tratar de establecer la carga rítmica que tienen esos pacientes y definitivamente, como menciona la doctora, también buscar otras etiologías y para eso sería muy significativo tratar de, dentro del interrogatorio, identificar a aquellos pacientes que tienen un riesgo significativo para presentar cardiomiopatía chagásica, pero finalmente también es muy importante la resonancia cardíaca porque ella nos permitiría de una forma muy fidedigna tratar de encontrar la etiología de su falla cardíaca. Entonces definitivamente son pacientes que se benefician de otros estudios, pero siempre todo muy guiado por el interrogatorio y los signos y síntomas que tiene el paciente. En aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección reducida o que tienen una fracción de eyección levemente reducida, que no cumple los criterios de residuidad por ser, estar entre el 41 y el 49%, uno podría iniciar todos esos medicamentos del arsenal de los cuatro fantásticos. Uno debería iniciar esos medicamentos que son beta bloqueadores e IECAS, porque ellos finalmente han demostrado una evidencia muy significativa dentro del remodelado inverso, pero tendría que hacer más estudios y estar muy pendiente de la evolución clínica del paciente para ver cuáles son sus síntomas clínicos y sus signos dentro de ese contexto de falla cardíaca para poder iniciar los otros medicamentos. No sé si ahí con ese lapsus que tuve me hice entender o tienen alguna duda. Profe, no, todo muy, muy claro. No sé si alguien tenga alguna pregunta más para ya darle fin a la sesión. Bueno, creo que no. Muchísimas gracias a los profes, al profe Gándara, gracias por el esfuerzo y al profe Miguel, muchísimas, muchísimas gracias. A las chicas, a Viola y a Laura, de verdad, muchas gracias. Estuvo muy, muy buena la presentación y a todos, muchísimas gracias por la asistencia y que estén pendientes que le vamos a ir informando sobre la próxima charla en 15 días. Listo. Muchas gracias, muchachos, y ya, nos esperamos pronto. No, de verdad, yo quería aprovechar y agradecerles por estos espacios que nos proponen muchachos y el interés que ustedes muestran en estos temas de cardiología, de medicina interna, que finalmente son uno de los problemas más frecuentes que tenemos con nuestros pacientes. Listo. Entonces, estamos abiertos, Violeta tiene nuestro contacto, incluso ahorita hicimos una convocatoria la semana pasada para el grupo de interés en cardiología y esperamos que muchos de ustedes hagan parte del mismo. Listo, les mando un abrazo a todos y de verdad, felicitaciones a Violeta y a la compañera por la presentación tan excelente que hicieron. Muchas gracias, profe. Gracias a todos por la asistencia, que les vaya bien. Listo, chicos, chao.